Tenemos en línea a Hermes Carreño, es el personero de Puerto Rico en el departamento del Caquetá, porque el personero de Puerto Rico Caquetá había denunciado el reclutamiento de menores en su región. Esto llevó a que lo amenazaran, es decir, él conocía del reclutamiento por parte de este grupo de menores en el departamento del Caquetá. Personero Hermes Carreño, bienvenido, buenos días. Buenos días para usted y para todos los integrantes de la mesa de trabajo. Personero, ¿conoció usted del reclutamiento de los menores que murieron en este operativo de las fuerzas militares? Yolanda, vean, durante todo el año 2019 yo he venido denunciando públicamente entre los medios regionales y nacionales presencia de grupos armados organizados en el municipio de Puerto Rico que entre otras actividades delictivas vienen utilizando y reclutando niños, niñas y adolescentes en el municipio de Puerto Rico. De los 7 casos que mencionó ayer el senador Roy Barreras en medio de una moción de censura contra el ministro de Defensa, la Personería Municipal de Puerto Rico tiene documentado 3 casos, todas niñas de 13, 16, 17 años que fueron reclutadas en área rural del municipio de Puerto Rico, exactamente en la vereda La Flor, vereda La Pingamosa y vereda Villahermosa Alta, a finales del mes de julio, o sea, 65 días antes de que se hiciera el bombardeo en área rural de San Vicente del Caguán. De las menores que murieron o los menores que murieron en este operativo y que ya han sido identificados, ¿algunos de esos menores coinciden con las denuncias que usted había hecho, personero? Claro, mire el listado, hay unas que coinciden, la niña de 13 años, Luz Ángela Pérez Bonilla, una niña de 16 años que correspondía al nombre de Diana Medina Garzón y una niña de 17 años, Luzmar Jaramillo Osolendi, que fueron reclutadas todas en el corregimiento de Lusitania, en el municipio de Puerto Rico, y que posteriormente aparecieron muertas en el bombardeo que realizó el gobierno nacional en un campamento de las FARC en San Vicente. Personero, sobre la base de lo que usted está diciendo, uno podría decir o podría inferir que las fuerzas que operan en esa región estaban enteradas y sabían de que había alta posibilidad de que en operaciones en que adelantaran podrían caer niños porque estaban las denuncias claras de que había muchos menores dentro de esos grupos. En los consejos de seguridad que se adelantan en Puerto Rico y hablando con los colegas de la Personería de San Vicente del Caguán, siempre hemos denunciado en los consejos de seguridad esta actividad de reclutamiento que hacen los grupos armados organizados con presencia en estos municipios. Yo no sé si ustedes lo analizaron allí en la mesa de trabajo, Yolanda, pero tengan en cuenta que el bombardeo se da 12 horas después de que alias el paisa, Iván Márquez y Jesús Santis le anunciaran al país que se apartaban de los acuerdos de paz, que se apartaban de la legalidad y continuaban su lucha armada. El gobierno, en una decisión acelerada, desacertada, ordena un bombardeo a un campamento de disidencias de las FARC, sabiendo que habían allí niños, niñas y adolescentes, y ese mensaje, ese afán de enviar un mensaje a las disidencias de las FARC, les cuesta la vida a 7 niños del departamento del Caquetá, 3 de ellos que fueron reclutados en el municipio de Puerto Rico y la cual la autoridad municipal tiene documentada. Estamos hablando con el personero de Puerto Rico, departamento del Caquetá, Hermes Carreño. ¿Usted tiene la certeza de que la información que usted entregó sobre reclutamiento de menores en la zona la tenía la fuerza pública que tomó la decisión de bombardear? Es que es muy delicado, porque una cosa es que la fuerza pública supiera que había menores en el campamento y otra que no supiera, como argumenta el ministro de Defensa. A inteligencia militar siempre se va a saber quién hay dentro de un campamento. Lo que yo tengo certeza es de las denuncias que yo como personero he hecho en los consejos de seguridad, donde hace presencia precisamente los comandantes del Ejército Nacional con presencia en la jurisdicción del municipio de Puerto Rico. Ellos a su vez pues tienen la obligación de informarle de esto a sus superiores y por ende pues al jefe de la cartera, que es el ministro de Defensa. ¿Quién recibió directamente sus denuncias, personero, en los consejos de seguridad? Los consejos de seguridad pues hacen presencia el alcalde municipal, el secretario de gobierno, los comandantes de la fuerza pública, ejército y policía nacional, eso en el reclutamiento, y ya después la denuncia penal, que como servidor público tenga obligación de poner en conocimiento, lo manifiesta directamente a través de un oficio a la Dirección Seccional de Fiscalía del Departamento del Caquetá el día 1 de octubre sobre el reclutamiento y probablemente el homicidio de estos niños en el campamento de la FARC que fue bombardeado. En las denuncias que usted presentó, personero, ¿había nombres concretos de menores reclutados? Yolanda, te escuché recortado.
En las denuncias que usted presentó en esos consejos de seguridad a los cuales llevó usted información sobre el reclutamiento de menores por parte de ese grupo armado ilegal, en esos consejos de seguridad usted presentó listas con nombres concretos de menores reclutados. No, en su momento no tenía conocimiento porque la Personería Municipal pues recibe información de parte de la comunidad y no sabía los nombres. Los nombres los vine a conocer, Yolanda, fue después del bombardeo, cuando los familiares pues desorientados, acongojados, adoloridos porque sus niños murieron en este bombardeo, se acercan a la Personería Municipal para recibir las medidas de atención consistentes en orientación jurídica y psicosocial. Yo personalmente acompañé a las familiares de la niña de 13 años a la fiscalía a poner la denuncia. Fueron los únicos familiares que se atrevieron a poner la denuncia. Los otros dos familiares de las dos niñas no la presentaron por miedo, porque viven en esta zona donde estos grupos hacen presencia, y obviamente pues como es mi deber, pues tuve que presentar la denuncia como personero municipal de Puerto Rico. Personero Hermes Carreño, de Puerto Rico, en el Caquetá, nos cuenta más detalles de esa denuncia que presentó usted formalmente el 1 de octubre. ¿Contra quién específicamente? Pues la denuncia pues son los nombres que les acabé de dar: una niña de 13, 16 y 17 años, reclutadas en la vereda Pingamoso, La Flor, Villahermosa, todas del corregimiento de Lusitania, el municipio de Puerto Rico, niñas que se encontraban estudiando, estaban en el sistema educativo del municipio de Puerto Rico, y que pues obviamente el único pecado de estos niños es estar o es vivir en una zona del conflicto donde históricamente ha brillado la ausencia del Estado, donde actualmente si usted va ahora no va a encontrar presencia ni militar ni mucho menos social, y entonces son presas fáciles de estos grupos armados organizados residuales, que vienen no solamente reclutando, sino también asesinando líderes sociales y realizando extorsiones a comerciantes y ganaderos del municipio de Puerto Rico. Personero, ¿alguien ha atendido las denuncias que usted ha hecho sobre reclutamiento de menores? ¿Alguien hizo presencia en la zona? ¿Alguien tomó alguna decisión, alguna medida? Yolanda, como Ministerio Público, una vez tuve conocimiento de los nombres de estos niños en un bombardeo que corroboraron lo que yo venía denunciando de manera previa sobre el reclutamiento forzado, le solicité al señor alcalde municipal que convocara al equipo de atención inmediata para la prevención del reclutamiento forzado. Allí les expuse a todos los integrantes de este equipo, donde hace presencia el bienestar familiar, la fuerza pública, la preocupación que como Ministerio Público tenía, y les exigí medidas inmediatas, acciones inmediatas tendientes a prevenir que se sigan presentando más reclutamientos. Les di un mes de plazo para que reunieran un informe, y el 18 de octubre nos quedamos de reunir nuevamente, pero sorpresa que el 18 de octubre solamente llega al Ministerio Público con el comandante de estación de policía, el señor secretario de Gobierno, y la reunión no se pudo realizar porque no hubo quórum para realizarla. Es decir, no hay una respuesta estatal contundente, no existe la disposición por parte del Estado para prevenir este reclutamiento forzado. Yolanda, estos niños, estas niñas, estos adolescentes han sido 2 veces víctimas por parte del Estado. La primera, cuando el Ministerio Público alerta sobre el reclutamiento de los niños y el Estado no hace nada para prevenirlos, y la segunda, cuando es el mismo Estado que no hizo nada para prevenir el reclutamiento, ordena cegar sus vidas cuando decide hacer un bombardeo en este campamento de la FARC en la guerra de San Vicente de Caguán. Personero, entendemos que usted ha sido víctima de amenazas a raíz de estas denuncias. Sí, Yolanda, en efecto, a raíz de estas denuncias que vengo haciendo durante todo el año, he recibido amenazas por parte de estos grupos armados organizados. La ONP ya tiene conocimiento, solicité medidas de protección, ya están alertando el estudio de nivel de riesgo, pero hasta el momento no han tomado o no han decidido medidas de protección para garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal del titular del Ministerio Público en Puerto Rico. Personero, después del bombardeo en el cual mueren varios de estos menores que habían sido víctimas de reclutamiento que usted denunció, ¿se sigue presentando reclutamiento de menores en la zona? Uno de los objetivos de estos grupos armados, de estos actores armados irregulares, es crecer el número, y la forma más fácil de hacerlo es convenciendo a los niños y adolescentes. Esta situación, Yolanda, se ha venido presentando y se sigue presentando en el municipio de Puerto Rico. Mientras el Estado siga incumpliendo los acuerdos de paz, de no ejercer un control territorial en aquellas zonas donde la guerrilla de la FARC se desmovilizó, pues obviamente genera y propicia el espacio para que nuevamente se organicen y sigan delinquiendo en el municipio de Puerto Rico, todo a raíz esta vez de la cadena del narcotráfico. Señor Personero, usted también había denunciado, incluso unos días antes de que se produjera ese bombardeo, tanto el reclutamiento de esas niñas, pero que también por parte de alias El Cucho y de ese grupo que los reclutó, se estaban presentando abusos de tipo sexual contra las niñas que fueron reclutadas. Uno de los relatos del padre de la niña de 13 años, cuando llegan a la personería y obviamente
en un mar de lágrimas, con la zozobra, evidentemente el dolor comprensible de la mamá, me relata que 8 días después de la niña ser reclutada, ellos fueron a intentaron rescatarla de las manos de estos insurgentes, y la niña les contó que le estaban poniendo a hacer cosas que nunca había hecho. Yo les pregunto a los papás qué fue exactamente lo que le dijo la niña, y me dice que la niña le ha dicho que le estaban poniendo a planificar. O sea, 8 días tan solo pasaron para que esta niña ya sea objeto de violencia sexual por parte de estos grupos. La característica y el común denominador de estos reclutamientos en Puerto Rico es que todos han sido niños. Todos han sido niños. Es muy delicada la denuncia que está haciendo el personero y que ha venido haciendo. Y obviamente nos venimos a enterar ahora porque se conoce todo el escándalo en el marco del debate de moción de censura al ministro de la Defensa, en el cual se conoce que varios menores murieron en ese bombardeo. Señor personero, también se menciona en el reporte que en su momento hizo la Fuerza Pública que se habían encontrado allá una gran cantidad de armamento, en particular fusiles, armas de guerra y otro tipo de armamento. ¿Usted tiene conocimiento acerca del tipo de armas que están utilizando estas organizaciones? ¿Tienen esas organizaciones ese tipo de armamento? De la verdad, los detalles propios y los resultados de la operación militar las desconozco. No sé qué tipo de material bélico haya incautado la fuerza pública. Lo que sí es evidente es que aquí hubo unas violaciones de los derechos humanos de estos niños y unas infracciones al derecho internacional humanitario, porque no se atendió el principio de proporcionalidad. El Estado colombiano utilizó unas bombas en un sitio donde pues sabía previamente que había niños que estaban prácticamente en calidad de secuestrados o que estaban ahí en contra de su voluntad y que apenas se encontraban en una etapa de adoctrinamiento. Esto es tan comparable y tan reprochable como el mismo hecho o el atentado terrorista que hizo el ELN a la Escuela General Santander, donde murieron unos jóvenes, incluso algunos menores de edad, que estaban en su formación policial, también sin armamento. Señor personero, en los nombres que usted pasó en su momento y en las denuncias aparecen 3 nombres que coinciden con los que usted tiene. Hay otro nombre que al parecer no está allí. Hay todavía, al parecer, 4 cuerpos que no han sido identificados. Allí en esos que no han sido identificados pueden estar ese nombre que usted tiene y que todavía no ha sido corroborado, no ha sido identificado. Es probable. El único caso que yo sé fue el cuerpo de la niña de 3 años que le entregaron a sus familiares, que fue inhumado el día 11 de septiembre en el municipio de Puerto Rico. Yo perdí contacto con los familiares porque pues, no volvieron a contestar el teléfono de las otras 2 niñas que hasta donde supe, en medicina legal en Villavicencio no las había podido entregar el cuerpo ya que se encontraban incompletos, o sea que hasta que no encontraran las partes del cuerpo no le iban a entregado los cuerpos a hacer la cristiana sepultura. No sé si finalmente medicina legal entregó esos cuerpos o hacen parte de los 4 cuerpos que mencionó el senador Barrios que faltan por identificar. Señor personero de Puerto Rico, departamento del Caquetá, ¿cuál es el llamado que le hace usted a las autoridades nacionales? Yolanda, pues aprovechar los micrófonos de RCN para que por favor tenga eco las denuncias que hace el Ministerio Público. El Estado tiene una obligación constitucional de garantizar, de prevenir, proteger y garantizar los derechos prevalentes constitucionales de los niños, como es el derecho a la vida. Aquí el bienestar familiar, su directora nacional, regional y la coordinadora del Centro Nacional de Puerto Rico tienen que prestarle mayor atención a actualizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección del reclutamiento forzado de niños y adolescentes. Es lamentable que la Personería Municipal haya convocado a las instituciones y no hayan hecho presencia, lo que le muestra su displicencia, su falta de interés. No les importa en absoluto para nada, como que hace parte del paisaje diario que se presenten reclutamientos y no pasa absolutamente nada en el municipio de Puerto Rico. Reclamamos mayor presencia estatal, presencia social y presencia militar para garantizarle la vida, la seguridad y convivencia ciudadana, al menos del municipio de Puerto Rico, de donde soy representante del Ministerio Público. Personero, muchísimas gracias por acompañarnos, por la información que usted nos ha dado, que es muy reveladora sobre las noticias que ya se le habían entregado en los consejos de seguridad a las autoridades sobre presencia de menores reclutados, víctimas de reclutamiento forzado, que es un delito también, que no se nos olvide, que son víctimas de reclutamiento. Algunos de ellos acababan de ser reclutados, las niñas fueron víctimas de abuso sexual, es decir, una situación dolorosísima, doblemente, triplemente víctimas estos menores de edad. Muchas gracias, personero. Yolanda, a usted muy buenos días. Erner Carreño es el personero de Puerto Rico, departamento del Caquetá. La información que él da complica todavía más la situación a propósito de lo que veníamos hablando, porque el personero dice que en consejos de seguridad él reportó la información sobre las denuncias de reclutamiento de menores en la zona, que nadie
atendió esas denuncias, que él hizo una convocatoria a las autoridades para tratar de tomar medidas de prevención frente al reclutamiento de menores y que no llegaron a la cita de la personería. Nadie atendió el llamado. Y luego, dice él, cuando se conoce del operativo, llegaron las familias que habían denunciado reclutamiento de menores preocupadas por sus hijos y efectivamente empiezan a coincidir los nombres de quienes habían denunciado reclutamiento forzado de menores que estaban allí en ese bombardeo. Yo noto un poquito de desespero en la voz del personero de Puerto Rico porque siente como que nadie le está parando bolas al asunto del reclutamiento de menores y que luego los menores pues terminan muertos en un bombardeo que, según la información que vamos teniendo, pues es un bombardeo en el cual aparentemente no se habrían seguido esos protocolos de seguridad, pero veremos qué se dice porque el ministro de la Defensa sostiene que sí, que fue una operación legal. Aquí la pregunta para todas las instituciones es: ¿por qué no se atendió el llamado de atención de la personería frente al caso de reclutamiento de menores? Y yo hago otra pregunta, ¿no será que porque sabían que había niños y posibilidades muy altas de que hubiera niños entre los muertos, el ministro se abstuvo de informar que había muertos niños en ese operativo? También hay preguntas que se hacen sobre la consulta a un abogado, ¿no? Sí, antes de hacer el operativo, que mucha gente se pregunta, ¿por qué consultar a un abogado? Bueno, no sé si es normal, porque no tengo ese conocimiento realmente, si antes de los operativos se tiene consulta con abogado para hacer las cosas legalmente, si eso es usual. Claro, claro que sí, y además también hay una sanción por parte de la Fiscalía General de la República, sanción de la operación, es decir, hay un fiscal que autoriza la operación y hay toda una validación del estándar, digamos, de los niveles de inteligencia, de la información de inteligencia para lanzarla. Preocupa por eso precisamente en este caso que se le hubiera entregado al Ministerio de Defensa información acerca de que en esos campamentos había menores de edad. Y sobre todo ahí no había necesidad de inteligencia, estaban denunciados que había un alto nivel de reclutamiento de menores en la zona. Eso es parte de la información de inteligencia que debe ser parte de todos los documentos con los que el Vale se lanza para la operación. Evaluar si lanza la operación o no. Por eso me parece que estas denuncias del personero son delicadísimas y que si el ministro oye esta entrevista debería corregir la intervención que va a hacer, si pues no por lo menos está retrasada en 40 minutos, ¿no? Pero miren, francamente yo tengo la impresión que en este momento deberíamos estar más bien esperando escuchar algo bastante preciso del fiscal general de la Nación y del procurador general de la Nación. Fiscal y procurador que tendrían que pronunciarse, obviamente, en este caso. 7:41.